Buenos días, presidente. Muchas gracias. Señor Izquierdo, muchas gracias por haber venido aquí. La verdad es que también estamos interesados en escuchar las propuestas que usted nos puede hacer. Yo también querría, en fin, establecer algún tipo de marco. Fíjese que siempre estamos comparando lo que ha sucedido estos meses en España o en el mundo en general con una guerra, pero en las guerras las cosas aparentemente las ves y están destruidas y quedan escombros. Aquí, sin embargo, la apariencia es de que las cosas, bueno, sales a la calle y parece que no ha cambiado nada, pero en el fondo sí que ha cambiado mucho. Entonces creo que es muy importante entender bien qué es lo que ha pasado y encontrar las respuestas adecuadas. Yo lo que estoy viendo en los últimos días, últimas semanas, es que cada vez que alguien habla sobre las soluciones que propone para salir de esta crisis, no está buscando soluciones reales, sino que lo que está intentando es justificar vía esta crisis las propuestas que llevaba haciendo desde hace años. En ese sentido, creo que hay cuestiones que efectivamente pueden ser estructurales, pero que no son especialmente ligadas con esta situación, y otras que son coyunturales. Y me gustaría que, en la medida de lo posible, hiciera más hincapié en las coyunturales y, por supuesto, pues, con todo lo que tiene relación específicamente con el mundo económico empresarial. Muchas gracias. Señor Izquierdo, fíjese, ha dicho usted muchas cosas en poco tiempo, ha leído bastante rápido, la verdad. Pero una cosa que me ha llamado la atención especialmente es, previo a que usted ha señalado que Madrid es una comunidad autónoma muy solidaria, y es verdad que lo es, ha puesto como ejemplo a la provincia de Vizcaya. Entonces me sorprende que haya puesto como ejemplo una provincia que es totalmente insolidaria y me ha parecido que ha hecho usted una apuesta por el foralismo. Y me ha dejado un poco descolocado. Eso quería decirle de inicio. También usted ha sido bastante claro en cuanto que ha dicho que considera que no es momento de aumentar impuestos, sino más bien de contener gasto. Pero yo estoy de acuerdo básicamente con usted. Pero también es verdad que en situaciones complicadas como la que estamos atravesando, pues son los momentos en los que sí que está justificado hacer un recurso a cierto endeudamiento, a ciertas ayudas, y usted mismo luego ha pretendido crear esta oficina para tramitar o para conseguir ayudas o fondos que puedan provenir de Europa, que nunca es gratis. Es decir, cualquier cosa que recibes, nada es gratis, como dice el famoso blog de Fedea, ¿no? Es decir, la realidad es que acabas siendo tributario de quien te ha prestado o quien te ha dejado el dinero, ¿no? Y al final acabas un poco esclavo de ello. Ha valorado usted positivamente las medidas defensivas que ha puesto en marcha el Gobierno. Estoy de acuerdo en cuanto a los ERTE, pero tengo mis dudas, que a lo mejor usted las puede aclarar, sobre el tema de los ICO. Yo tengo bastante relación con el sector empresarial en general, ¿no? Y a mí lo que todo el mundo me ha dicho es que la banca lo que ha utilizado son los fondos ICO para mutualizar su deuda. Es decir, han transformado préstamos preexistentes en préstamos con aval del Estado y no se ha generado préstamos nuevos. A los que tenían préstamos más o menos complicados previo a la crisis, los han transformado en ICOs y así la banca ha eliminado su riesgo. Esto es lo que me transmite el sector empresarial de manera bastante frecuente. Y a mí pues no me parece que sea lo correcto. Yo quería hacer también una pregunta, si considera que el marco institucional español ha sido el más adecuado para dar respuesta a una situación como esta. El marco competencial, central, regional, local, ha sido el adecuado para dar una respuesta, o en otro marco se hubiera dado mejor. También me gustaría comentarle o preguntarle qué piensa acerca de... O sea, desde más o menos 2014, España está en crecimiento positivo, después de haber sido los últimos en salir de la crisis anterior, de toda Europa, ¿no? Con diferencia. Y en todos esos años, no solamente no hemos reducido deuda, sino que hemos aumentado el déficit en el orden de unos 30.000 millones al año. Es decir, volvemos a estar de nuevo en el cuento de la cigarra y de la hormiga, y nosotros somos siempre la cigarra. Porque si en época de bonanza, con crecimientos positivos 2-3%, no somos capaces de reducir nuestra deuda, como sí ha hecho, por ejemplo, Alemania en un esfuerzo titánico estos últimos años, llega a una situación como esta, prevista o imprevista, ¿y con qué recursos contamos?
Y esto no es un problema de un partido político, esto es un problema de clase política. También quería preguntarle qué opina usted sobre la representatividad y la independencia de los agentes que conforman el diálogo social. ¿Usted cree que son verdaderamente representativos de la sociedad y del mercado laboral? Las ayudas que son en forma de préstamos, son ayudas a la liquidez, pero no dejan de ser préstamos, bajo mi punto de vista son armas de doble filo. Puede que salven a una empresa en un momento primero, pero que al final se acaba convirtiendo en una bola que son incapaces de superar, porque todos los préstamos han de devolverse. Y si no, alguien paga los platos rotos. Y si están avalados por el Estado, lo pagamos entre todos los contribuyentes. ¿Tiene usted constancia de que se han hecho las cosas en ese sentido bien? Yo tengo algunas dudas al respecto. Creo que Madrid tiene una oficina de representación en Bruselas, como casi todas las comunidades autónomas. Y usted nos habla de crear una nueva oficina para gestionar fondos. En fin, nosotros estamos totalmente en contra de aumentar las burocracias y creemos, de hecho, que sobra bastante en este momento en Madrid y en general en toda España. Yo no sé si usted tiene esa impresión de que hay demasiado gasto político en España y también en Madrid, y si considera que es bueno que se reduzca. Hay una cosa que usted ha dicho muy importante nada más empezar, y ha dicho que es la incertidumbre. Claro, el gran problema de todo esto es que no sabemos cómo es este virus, si va a mutar en algo peor, si vamos a tener una crisis en otoño, si vamos a estar así 3, 4, 5 años o se va a acabar dentro de 3 meses porque desaparezca, no sabemos nada. Pero sin embargo, yo creo que sí debemos protegernos ante situaciones parecidas. Y de hecho, el mundo ha cambiado a partir de esto. Y yo le hago la siguiente pregunta. ¿Debemos mover nuestro modelo de negocio, o sea, modelo de negocio en sentido de país, ¿no? Nuestro modelo productivo o económico hacia un modelo en el que el turismo tenga menos peso, donde la movilidad, el transporte masivo de personas tenga menos peso? Madrid no es la comunidad autónoma que más porcentaje de PIB tiene de turismo, pero tiene un porcentaje importantísimo, sobre todo en lo que es toda la parte de turismo empresarial, de ferias y demás. Pero lo cierto es que en otros países, vuelvo al ejemplo de Alemania, donde el turismo no es relevante, sin embargo sí que tienen una industria bastante bien implantada y sofisticada, pues quizás estas crisis pasan, no digo que pasen como si nada, pero de alguna manera no tienen un impacto tan brutal como el que tiene aquí. ¿Qué proponen a este respecto? Transformar la empresa no es fácil y no se hace de hoy para mañana. Y yo creo que hay una gran separación, hay un abismo realmente entre lo que es la formación, especialmente la universitaria, y el mundo de la empresa. Entre el I+D, que en muchos países surge de esa combinación entre las universidades y la empresa privada, y aquí eso ni está ni se le espera. Y creo también que es bueno que hablemos también de un último asunto. Bueno, sí, antes de todo, quiero también preguntarle su opinión sobre el teletrabajo. Si tiene alguna impresión sobre la propuesta de regulación que ha hecho el Gobierno estos últimos días. Y además una reflexión que yo creo que todos tenemos, que es que si esta misma situación del coronavirus hubiera pasado hace 15 años, hubiéramos parado absolutamente todo, porque no teníamos medios para tener comunicación entre nosotros y teletrabajar. Esto es una cosa importante, ¿no? Dentro de lo malo hemos tenido esa pequeña ventaja. Pero sí quería también decirles sobre un tema que ya no es tan coyuntural, pero que creo que la coyuntura ha acentuado el problema, y es un problema de envejecimiento poblacional. Y esto es tremendo en todos los sentidos, tanto a más corto plazo por la masa laboral que vamos a tener envejecida, como por la falta de consumidores futuros, por la falta de esperanza. Las familias que no tienen hijos, la gente mayor que no tiene hijos, no tiene esperanza, ni tiene por qué luchar, ni tiene por qué vivir. Y esto está pasando, cada día más. Si uno ve la pirámide poblacional española es verdaderamente para echarse a llorar. Y yo creo que esta coyuntura, esta incertidumbre, ha acentuado esta posición. Y vamos a peor. Seguramente los datos, que todavía no estarán, porque habrá que extraerlos ahora y se elaborarán en unos meses, nos van a dar una imagen bastante triste
la natalidad y de la creación del crecimiento de nuestro país como tal. Y nada más, muchas gracias. Gracias, presidente. Buenos días, señor Garrido. Bienvenido a esta asamblea. Es usted bienvenido y esperemos que nos cuente usted pues, todas estas cosas que ha preparado. Pero fíjese que yo, como sé que usted además es empresario y que además sé que está en un sector que ha sufrido especialmente, que está sufriendo todavía, pues me gustaría que intentara en la medida de lo posible no ceñirse tanto a lo institucional y nos cuente también más desde su propia experiencia lo que está siendo ahora mismo para usted como empresario, los problemas que está encontrando y las soluciones que prevé realmente desde ahí. Muchas gracias. Pues señor Garrido, ha empezado usted, me ha gustado mucho lo que ha dicho al principio, porque es verdad que, por lo menos yo, conozco bastantes historias de empresarios que durante estos meses pasados, cuando estábamos todos aterrados y tampoco sabíamos muy bien lo que iba a pasar con nuestras vidas, sin tener en cuenta absolutamente nada y aprovechando todos los recursos que tenían a su disposición, desde posibilidades de logística, de transporte, de alcance a cualquier tipo de localización, se tiraron hacia adelante y consiguieron realmente cosas asombrosas. No se ha hablado mucho de ello, no se ha publicitado, pero la realidad es esa. Y es una pena. Y además creo que sería bueno que hubiese un reconocimiento, pero que no se quede en una medallita o algo así, sino que realmente todas esas empresas que han hecho enormes donaciones en especie, en dinero y de todo tipo, tengan una compensación fiscal. Que yo creo que sería importante ese reconocimiento que hasta ahora creo que no se ha hecho. Fíjese, a pesar de los ERTES, que ha sido una medida francamente positiva, que estuviera montado ya organizado el sistema para poderlos poner en marcha, a pesar de eso y de 500 y pico mil personas en Madrid que han ido a ERTES, ahora ya son menos, tampoco sabemos exactamente cuántos, ni siquiera en la Consejería de Economía lo saben, porque por lo visto la transparencia en el Ministerio de Trabajo no es su fuerte. En desempleo tenemos un crecimiento interanual de un 25%. O sea, tenemos más de 80.000 parados más en Madrid en este momento, al margen de los ERTE. Es decir, que esto no es ninguna broma. Es decir, la destrucción es gigantesca. Y luego, claro, hablamos de empleo, pero las empresas son importantes. Quiero decir, mucha gente que no conoce muy bien cómo funciona el mundo empresarial se cree que montar una empresa es dar de alta una SL en el registro mercantil. No. O sea, yo viví con mucha cercanía la crisis gorda de 2007-2008 y vi como empresas, no solo inmobiliarias, también del sector industrial, que habían tardado años en construirse, porque una empresa que al final parece que tiene un volumen de negocio de 5, 6, 8, 15 millones de euros y 20 o 30 empleados parece que es una cosa que parece fácil, pues no, es una vida, es la vida de un empresario la que se tarda en construir ese ambiente, ¿no? Y lo cierto es que se deshace en cuestión de minutos, es decir, en cuestión de horas, una caída brutal de la liquidez, y se acabó. Y ya no hay nada. Y reconstruir esa industria puede tardar otra vez pues un periodo de muchos años. Y en eso la gente no cae. No le da importancia, porque no lo entiende, porque no lo ha vivido. Y para mí es fundamental. Por tanto, todas las medidas que sean dedicadas a sostener y a mantener la empresa es que son obligadas, porque es el tejido de la sociedad, es la savia de la sociedad, es lo que hace que todo lo demás funcione. Y además, como se ha comentado en la conversación anterior y también creo que lo ha comentado usted, tenemos un problema de tamaño, un problema de empresas pequeñas, de demasiado pequeñas, de un tamaño medio más bajo que el resto de nuestros países del entorno, y lo que hay que hacer es liberar, despejar el camino para que esas empresas puedan crecer, puedan consolidarse, puedan exportar, es decir, puedan cada vez aportar más valor añadido a la sociedad. Y por tanto, lo que no se puede hacer ahora es, pues eso, ni machacar impuestos, ni deshacer la reforma laboral que se hizo, ni generar, por ejemplo, que es como se han generado inseguridades con los ERTE. Hasta en la víspera de cuando terminaban no sabíamos si se iban a prorrogar a septiembre. Seguramente ahora, cuando llegue septiembre, no sabremos, en función de cómo estén, sobre todo en el sector turístico, hostelero, etcétera, pues habrá que prorrogarlos
Ya no te digo a diciembre, seguramente a la temporada siguiente, cuando empiece la primavera. Entonces, esta es la realidad donde estamos. Hablaba usted de la liquidez como... Sí, por supuesto, las ayudas a liquidez han sido importantes y han sido necesarias y han parado, han frenado un poco la destrucción de las empresas, del tejido empresarial. Pero debo repetir que los bancos las han utilizado, estos avales públicos, para cubrir sus riesgos, para mutualizar sus riesgos con las empresas que tenían riesgo, que ya venían de antes, que tenían créditos, pues bueno, regulares, y dicen, pues mira, qué bien nos viene esto, porque lo cubro con lo que me está dando el gobierno y mutualizo mi deuda. En fin, esto ha pasado, está pasando. Pero es más, estamos todavía en el mes de julio y hay muchos bancos que han decidido que ya no prestan más, porque han cubierto su cuota para este año y no necesitan prestar más y se van a quedar en casa. Y yo conozco operaciones de negocio en este momento que son viables, que tienen un riesgo moderado y que no encuentran financiación. Y eso está pasando ahora mismo. Y esto es dramático. Por supuesto, coincido con usted en elevar el peso de la industria. Fíjese, yo recuerdo cuando la famosa crisis del 2007-2008, una de las regiones de España donde menos trauma supuso pues, toda la burbuja financiero-inmobiliaria fue el País Vasco. Era porque tenía un tejido industrial bastante potente, sobre todo de mediana, ¿no? Una empresa mediana muy exportadora, y eso mantuvo los niveles de paro en unos bastante bajos y les permitió salir bastante antes a flote, ¿no? Yo creo que eso es verdad, tenemos que impulsar en ese sentido la industria. Coincido con usted en esa singularidad del sector turístico, estamos también de acuerdo en que tiene que tener un apoyo específico y unas líneas específicas. Fíjese, recuerdo que en su momento la Consejería de Economía y Empleo propuso un plan bastante ambicioso, pero luego pues no lo habían hablado o consensuado en el seno del Consejo de Gobierno y no llegó a nada. Entonces, yo creo que también ha habido generación de expectativas falsas para los empresarios, para los autónomos en Madrid, a los que se les dijo que se les iba a pagar esto, lo otro, y al final, sí, se han hecho unas ayudas, pero han llegado a un 8, un 10% de los interesados. Y ahí creo que hemos fallado, desde el punto de vista del Consejo de Gobierno. Formación, absolutamente de acuerdo. O sea, en España cada vez hay mayor desvinculación entre lo que es la meritocracia y el esfuerzo y el mundo universitario de formación. Es que es increíble lo que estamos viviendo en los últimos tiempos en este país. Tiene una desvinculación total. Y, por supuesto, una desvinculación con la empresa. De hecho, casi les molesta. O sea, ¿cómo? Voy a tener yo que trabajar en algo que sea capitalista. Son las cosas tremendas. Claro, es que el empleo se genera a través de la empresa. Esto es la realidad. Y el esfuerzo y la meritocracia deben ser las que guíen todo. Entonces, por supuesto que estamos a favor de ello, insistimos en ello. Creemos que universidad, I+D y empresa tienen que ir de la mano. En los países donde se hace así, Israel, Estados Unidos, son historias de éxito y aquí tenemos que ir por el mismo camino. Y por último, agradecerle que haya hecho un listado de 10 medidas concretas, más o menos concretas, porque, en fin, aquí muchas veces la gente habla y teoriza demasiado, pero no aterriza, ¿no? Y bueno, por lo menos creo que van en el buen sentido y coincidimos en la mayoría de ellas. Muchas gracias.